En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te doy gracias por este día que nos has dado. Gracias por tenernos aquí. Gracias por estos corazones que nos has dado tan bondadosos y tan lindos. Te pido que en este episodio estés tú en medio de nosotros, que estés tú cuidándonos y nos estés protegiendo a todas las personas que también lo están escuchando. Que los acompañes, que cuides sus corazones y que en esos corazones silenciosos tu amor nunca se apague. Amén. Ah, Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Corazón Dispuesto. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la Adri Toledo. No sé si siempre empezamos los episodios con una pregunta, que es como para que te conozcan mejor. Entonces, ¿quién es Adri Toledo? Bueno, pues Adri Toledo es una persona muy alegre. Okay. Me considero una persona muy alegre, muy entusiasta, pero también una persona muy silenciosa en algunos puntos. Eh, una persona que creo que en mi vida he aprendido a discernir antes de actuar, entonces me considero una persona muy, pues, pasiva, Ujú. pero también explosiva. Ok, es una buena combinación. Sí, de Ok, ambos. me gusta. Y esto de tu personalidad que tú decís que durante tu vida aprendiste a discernirlo, ¿verdad? De pensar antes de actuar. ¿Hubo una época antes en la que tú sentías que te movías más por la explosividad o siempre ha sido así como este balance de saber Cuando actuar. cuándo actuar, cuándo callar, cuándo... Mira, yo siempre, desde pequeña había sido una persona muy callada. Era muy introvertida desde pequeña. Y me daba miedo decir o decir algo o actuar, como que prefería como guardarme. Y mientras iba creciendo, eh, mi carácter se fue formando por situaciones y me explotaba. O sea, me pasaba algo y yo me explotaba. En mi casa, cuando me enojo con alguien, yo no les hablo. Ujú. Me quedo en silencio por 1 o 2 días. Esa es mi manera de actuar, pues, Ujú. de, Procesarlo. ajá, de procesarlo. Eh, y luego, pues, me dieron este tip del discernimiento Ujú. eh, en con una directora espiritual. Y ahí empecé a comprender que no podía, como que podía irme a otra opción. No a la opción de explotar, sino a la opción de, ok, me voy a calmar, Ujú. lo proceso, pongo mente fría y actúo. Ujú. Pero ya de grande, pues ya de pequeña explotaba y mi manera de explotar era callarme, Ujú. pero, pero también decir algo que no era correcto, pues, o sea, como que ambas. Nice. ¿Sabes? Ok. Y qué interesante esto porque fue un proceso que igual llevaste, que creo que no, que mucha gente pues como que no tiene esta intención de como querer cambiarlo, sino que es como así soy y ni modo, ¿verdad? Ajá, Que hay personas que son muy explosivas, que cuando se enojan explotan y dicen, esa es mi forma de ser. Y también como que veo que empezaste como que en esto de aislarte y de callarte y de guardarlo, era reprimir todo lo que sentías, ¿verdad? Reprimirlo, lo escondías y llegaba un punto en el que ya sí, no podía a estar explotar. escondido, sino que Ajá. salía, ¿verdad? Y mencionaste algo bien interesante de lo de la directora espiritual, ¿verdad? Si nos puedes contar un poquito de qué trata, qué es. Sí, pues una directora espiritual bueno, es un guía espiritual que te va acompañando durante toda tu vida. En este caso, yo tengo una consagrada. eh, es como una monjita, pero no específicamente una monjita, sino que también pues le consagra su vida a Dios, hace los 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Eh, entonces, pues esta persona me ayuda a mí a poder guiarme por el buen camino de la fe, a enseñarme pues este tipo de cosas, del discernimiento, de mi silencio con Dios, de poder fortalecer mi fe y así. Y pues, yo creo que es lo máximo, o sea, es como que si fuera tu psicólogo, pero
pero no es un psicólogo, sino es como tu guía espiritual. Sí. Se encarga de tu área espiritual, más que todo. Ajá, de tu área espiritual. Ok, qué bonito. ¿Y por qué o en qué momento decidiste decirte a ti misma, voy a buscar esta dirección espiritual? Creo que fue mientras iba caminando, Ok. eh, en situaciones de la vida, creo que fue como, bueno, Adri, algo está pasando aquí, algo te está sucediendo, ¿qué puedes hacer? En mi mente nunca fue buscar un psicólogo. Yo siempre crecí en un ambiente muy católico, o sea, mi familia siempre ha sido muy católica, entonces para mí mi psicólogo era Jesús, o sea, yo lo buscaba a él y con él hablaba. Luego conocí el Reino Christi y ahí me di cuenta que existían las direcciones espirituales. Dije, bueno, no es un psicólogo, que yo no quería un psicólogo, pero aquí está esto. Y pues mientras me iban pasando las cosas, yo decía, es algo que yo no puedo yo sola. O tal vez sí con Jesús, pero había algo en mí humanamente, ¿sabes? Que decía, no puedo, no puedo, no puedo. Y ahí fue en donde pues me contaron esto de dirección espiritual y vi y actué y ahí pasó. Pero sí, fue como un punto en mi vida en donde ya no sabía qué hacer, porque mi mente, o sea, la mente te engaña, pues. Y sí, o sea, fue como, ok, Adri, hay que dar un paso más. O sea, no retrocedas, no te quedes quieta, hay que dar un paso más. Ok, qué bonito. Y ahorita que me estás contando todo esto, como que veo que tú tenés como que mucha conciencia de ti misma, como que mucha claridad de esto que hago no me funciona, esto que sí hago que sí me está funcionando, o tengo que probar algo más, o tengo que buscar otro camino. Em, ¿Tú crees que esto lo fuiste moldeando y creando desde tu infancia o ya fue de más grande que tú dijiste, ok, sí, necesito conocerme más? ¿Cómo fue este proceso de... Yo te diría que fue ya grande, ya grandecita, sí. Y empecé a conocerme más y a darme como que estas pausas cuando conocí el Reino Christi. Como que ahí me di cuenta que, que sí, que me podía dar esos tiempos de silencio, que yo nunca los hacía, pues. Y sí, o sea, de pequeña, pues no me gustaba mucho el tema de, de Jesús, o sea, como que me aburría todo eso, y es porque en mi casa no, o sea, como que era otro carisma, ¿sabes? Ok, Y yo, pues conocí a Dios, pero lo conocí como un Dios jefe, ok, y entonces a mí eso no me gustaba. Y luego conocí el Reino de Cristo, y ahí conocí a Jesús, un Jesús amigo, y ahí fue como, ok, vamos a ver qué pasa, qué va pasando. Y ahí dije, bueno, o sea, ya no me siento como una persona que sí tiene que obedecer a Dios, pero no como que con miedo, ujú, sino que con cariño. Y ahí es como, ok, pues vamos a buscar tiempos de silencio, vamos a ver, ok, si esto no me funciona, ¿por qué me siento de esta manera? Eh, sí, o sea, fue creo que en el punto de conocer al Rey en Cristo, en donde yo dije, puedo darme mis espacios, puedo hablar con Jesús, no un Jesús jefe, sino ujú. un Jesús Amoroso, misericordioso, amoroso. Ajá. qué bonito. Y pasa mucho, o yo he escuchado a muchas personas que igual crecen con esta idea de un Dios jefe, como tú decís, un Dios castigador, ¿verdad? Y esto ocasiona mucho en estas personas que se alejan de la iglesia, que se alejan de Dios, etcétera. Eh, Tú durante tu, pues, fuiste creciendo con esta idea de este Dios. Hubo un momento en el que te alejaste de él, hubo un momento en el que tú dijiste, no quiero esto, y así. Creo que alejarme, no, nunca llegué a alejarme, pero sí llegué como a darme o sea, a darme mi espacio y a enojarme en un punto. O sea, sí conocí de pequeña a un Jesús, a un Dios así, castigador, que si yo escuchaba música de reggaetón me iba a regañar, así, yo crecí así.
Eh, y luego conocí el Reino Christi, lo empecé a conocer como ya un Dios amigable, un Jesús amigo. Luego pasó en mi vida una situación en donde mi papá engañó a mi mamá y dije no, o sea, aquí, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué si mi familia es católica tú viniste a hacer esto? Yo lo taché como un Jesús, mira, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Sabes? Y me alejé, o sea, sí, me alejé un poco. Eh, y creo que en un punto le llegué a echar la culpa. Me acuerdo que yo le decía, o sea, fue tu culpa, pues tú que puedes hacer todo, tú que haces lo imposible posible, hiciste esto y me dolió a mí. Entonces lo dejé por un lado, no, fue un momento de mi vida donde sí no lo sentía, pues no lo sentía y no lo sentía no porque él no estuviera conmigo, sino que no lo sentía porque yo lo bloqueé, lo dejé en visto. Y, y me acuerdo que me fui a misiones en ese año y ahí cambió completamente. O sea, lo volví a ver, lo volví a sentir y lo sentí como mi papá, como ese papá que sí, tal vez mi papá terrenal se fue y yo nunca vi que mi papá del cielo se estaba ahí y lo vi hasta en misiones. Y ahí fue como, bueno, algo está pasando, algo le hiciste a mi corazón, pues te voy a dar la chance de que sigas. Y la Semana Santa, pues, increíble, pues, o sea, ahí estaba y se me hace muy bonito porque en Semana Santa él muere y aunque murió, pues se quedó, ¿sabes? Y, y sí. Okay. Porque, o sea, ya te voy a preguntar un poquito más de cómo fue que Dios logró como que convertir ese odio en amor, ¿verdad? Ese resentimiento, esa frustración de lo que sucedió en tu casa, ¿verdad? Porque creo que, o sea, como humanos muchas veces tendemos a, cuando nos tenemos o no estamos tan cerca de Dios y conocemos su amor tan profundo y la forma en la que Él actúa en la vida, ¿verdad? Como que siempre que pasan cosas malas, como que nuestro primer instinto es, ¿por qué lo permitiste? ¿Verdad? ¿Por qué lo permitiste? Si aquí estoy yo intentando estar cerca de ti, si aquí estoy yo intentando ser mejor persona, ¿por qué permitiste que me pasara esto a mí? ¿Verdad? Como que es algo muy humano y es algo muy natural que tenemos nosotros cuando pasa algo malo, ¿verdad? Ya sea un divorcio, un fallecimiento, una ruptura, perder el trabajo, etcétera. Como que todo esto, creo que aún estando muy cerca de él, nuestro primer pensamiento es, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué a mí? Y, y me da curiosidad que a pesar de que tú sentías este rechazo hacia Dios y este enojo, ¿por qué decidiste irte a misiones? Eh, Al principio fue como, es una semana sin estar en mi casa. Okay. ¿Sabes? Yo voy de misiones desde que tengo 12 años. Uh-huh. O sea, y siempre fue en familia. Okay. Cuando a mí me dieron la oportunidad de irme a Color Misionero, que ya es irte solita a tus 14, dije yo 100%, no voy a estar en mi casa, mis papás se separaron, entonces mejor aún no voy a ir a familia porque ni siquiera están juntos, Uh-huh. ¿sabes? Okay. Dije, bueno, voy a ir a Color, me voy yo sola, y es misiones, pues, o sea, le voy a dar una oportunidad. A mí no me gustaba misiones de familia, Okay. porque, o sea, yo creo que como era súper introvertida, Uh-huh. yo no hacía nada, yo no jugaba con los niños de las casas y nos ponían como que éramos los más grandecitos con mi hermano. Okay. Entonces era como, bueno, actividad de la noche de los esposos y los niños vayan a jugar y ven qué hacen. Pues, entonces a mí Okay. no me gustaba. Entonces, como que esto de, bueno, estaba sola a misiones, vamos a darle la chance. Eh, y, y en misiones fue como justo volver a encontrar a mi papá del cielo.
Entonces, mientras estábamos pues, visitando las casas y así, pues tú ves a las familias, ves a los niñitos, ves a tus amigas, y todo eso es un Cristo, papá, ¿sabes? Es una persona que te abraza, es una persona que te dice una palabra que la estás escuchando, que la querías escuchar desde hace tiempo, ¿sabes? Entonces dije, bueno, Misiones me dio como que ese abrazo paterno, podríamos decirlo, pues a través de 1000 personas, a través de 1000 amigas, a través de situaciones, de un atardecer, ¿sabes? Fue lindo. Qué bonito, la verdad, porque, o sea, no me imagino como en qué lugar está tu mente y tu corazón en esos momentos, ¿verdad? Como de, y para atreverte como que aún así, que tal vez fue como utilizarlo un poco como manera de escape, Ajá. que era que no, pero igual como que confiando inconscientemente en Dios, ¿sabes? Porque cualquier persona que haya querido escapar de su casa, pues por una situación familiar así, dudo mucho que si está con este rechazo hacia Dios, como que su primer pensamiento sea, voy a irme a un lugar donde esté todos los días Ajá. durante una semana cerca de Él, ¿verdad? Entonces creo que desde muy pequeña Dios sembró como que esa semilla en tu corazón, ¿verdad? De, Creo que fue como esa necesidad, uh-huh, ¿sabes? Como que decirme, ok, no me querés cerca, pero hay algo ahí en tu corazón que, que me quiere. Entonces, te voy a meter ahí a misiones, ¿sabes? Como que creo que nunca en mi vida pensé en alejarme de Dios, o sea, así como cero, 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 nunca, nunca lo pensé, pero creo que en ese punto fue como, te voy a dar una oportunidad para volverte a sentir, ¿sabes? Como que siempre, y a veces hay momentos en donde me enojo con Jesús por alguna u otra situación, pero siempre fue como, bueno, me enojé contigo, pero dame mi espacio y sé que estás aquí, pues no, no te voy a abandonar, no te voy a alejar, no, porque mi papá. y yo creo que como que ese pensamiento se logra cuando tienes una relación que ya no solo es de, existe, sino que ya es una relación donde hay amistad, donde hay intimidad, quiera que no, ¿verdad? Que ya es una, porque nosotros como humanos pues vamos generando nuestras relaciones conforme vamos creciendo, amistades, hermanos, papás, relación de noviazgo, etcétera. Y hay relaciones donde uno pues se pelea y ya no hay regreso, ¿verdad? Pero hay otras relaciones que uno sabe que por más que van a haber peleas, dificultades, ¿verdad? Que puede ser la familia más que todo, siempre sabe uno que ahí están, ¿verdad? Entonces como que tal vez uno sienta su espacio, o alejarse, ¿verdad? Pero sabe inconscientemente que va a haber un momento en el que, ok, tengo que llegar a este perdón, ¿verdad? Tengo que lograr esto, ya sea de la otra persona, sea mío, ¿verdad? Entonces esto me lleva como que a preguntarte, es que seguro en tu historia hay grandes momentos de perdón, ¿verdad? Eh, Tú lograste a este momento como que ya transformar esto que sucedió en tu familia, ya sea que seguramente tuvo otras secuelas individuales ya con tu papá y con tu mamá, etcétera. ¿Lograste llegar a ese perdón hacia ellos? Mira, te voy a ir contando un poco, sí lo llegué a perdonar 2 veces, pero te voy a decir por qué 2 veces. Ok. eh, me costó muchísimo, realmente muchísimo, porque me sentía, cuando todo pasó, sentía que me habían traicionado a mí de alguna manera y yo también tenía culpa porque yo me había enterado. Entonces, yo cargaba muchísima culpa en mi corazón, entonces constantemente también yo me tachaba mucho, ¿sabes? De que por ti, por tu culpa, por ti. Y eso pasó en 2018, luego pasaron como 2, 3 años y yo me fui a un retiro, no el Reino Christi, otro retiro, Ok. y yo dije, necesito perdonar a mi papá, o sea, necesito perdonarlo. No, no, realmente no me acuerdo ni de qué era el retiro, no me acuerdo mucho, pero Ujú. me acuerdo de la necesidad de perdonarlo. Entonces, 3 años después regresé del retiro y mis papás me fueron a traer porque mi mamá
mi mamá es una santa, y mi mamá luchó por esa relación. Entonces, ellos iban a terapia, ellos iban pues a encuentros en parejas y así. Entonces, mi papá ya regresó a mi casa cuando yo tenía 15 y luego yo me fui a este retiro, un año después más o menos, y yo necesito perdonarlo. Llegué y lo perdoné. Y le dije, mira, te perdono por haber hecho esto, te perdono por lo que le hiciste a mi mamá, te perdono así. Yo con un corazón dispuesto. Muy bien. Y pues todo se tranquilizó, las aguas estaban tranquilas y luego vino pandemia Ujú. y mi papá consiguió un trabajo en el puerto. Entonces él se iba como 3 días a la semana, y luego venía a mi casa 2 días y luego se volvía a ir, así. Ujú. Y, y lo volvió a hacer, volvió a cometer el mismo pecado. Ok. Entonces para mí eso fue una traición muy grande, porque dije, te llegué a perdonar, Ujú. me costó 3 años perdonarte y yo sentí que él agarró esto y lo tiró a la basura. Entonces me dolió mucho y lo llegué a, no sé si a odiar, porque creo que uno no puede llegar a odiar a una persona, pero sí, yo no quería saber nada de él, yo así, y como no le hablo cuando estoy enojada con alguien, yo no Ujú. hablo, entonces yo no le hablaba, no, nada, 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 nada. Se fue atrás de mi casa en pandemia y en 2024 me dieron la oportunidad de irme un año a México por parte del Reino Christi. Ujú. Entonces, pues en todo ese proceso de, ok, me voy, no me voy, mi familia, ¿qué hago? Esto y lo otro. Mi papá ya no vivía con nosotros. Ujú. Como que había algo en mí que decía, yo me quiero ir a México a este año de colaboración como descargada, en paz. Yo no me quiero ir me quedé ir en gracia, me quedé así, como que me fuera caminando en las nubes hacia México. Y me acuerdo que tomé una decisión, pero tomé la decisión por mí. Dije, necesito paz en mi corazón y voy a perdonarlo por mi paz, para yo poder como abrirme a lo que Dios me quiera dar en mi año y si Dios me quiere dar como que ese perdón, si me quiere conceder este perdón, pues es por algo. Entonces me acuerdo que eh, fuimos a comer y le tenía que decir que me iba a México, porque él no No sabía que sabía. me iba a México. O Ok. sea, yo no le iba a pedir permiso, yo Ujú. le iba a avisar que me iba Muy un bien. año. Entonces, eh, fuimos a comer y todo, y le dije, mira, me voy a ir un año a México, ya pues tengo la mayoría de cosas, o sea, esto es real, y me quiero ir en paz conmigo misma, y, y quiera que no, pues también contigo. Mi papá todos los días me escribía de que, perdón, 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 yo nunca le contestaba. Entonces fue como, mira, te perdono. Te perdono por esto, te perdono por haberme sentido sentir así, te perdono por lo que le hiciste a mi mamá, por lo que ha pasado. Eh, Me acuerdo que lloró, estábamos en el carro, lloró y solo me abrazó. Y fue como, bueno, fue una buena despedida, pues que era que no fue una despedida. Me ha costado, sí, y hasta el día de hoy me cuesta mucho como que seguir perdonándolo. No es de darle un perdón, es de Ujú. Más darle permanente. 70 s 7 y esos 70 s 7 a veces son 80 a veces 80 o 90 a veces, ¿sabes? Y a veces me cuesta seguirlo perdonando y me cuesta como que esa relación, pues, pero es mi papá y una vez un padre me dijo, no se me va a olvidar nunca, me dijo, Adri, si tú no llegas a perdonar a tu papá, puede que tu perdón sea su salvación para que él pueda subir al cielo. Entonces dije, o sea, si yo lo perdono, mi papá puede subir al cielo. O sea, como que fue súper fuerte. Pues. Ujú. Dije, sí, 100%. Y hoy en día me cuesta y tal vez sí, hoy no lo perdono, pero mañana sí. Y es un proceso difícil, pues, Ujú. pero el primer paso lo di y ahora solo es como seguir dando pasitos. Esto. Sí, al final es a lo que Jesús te llama, ¿verdad? Que creo que es algo muy difícil
actualmente porque, o cuando uno está muy cerca de Dios, ¿verdad? Porque uno tiene este conocimiento y sabe que esto es lo correcto, que eso es lo que nos llama Dios, que es amar y amar en su totalidad, sea lo que sea que la persona haga o deje de hacer por nosotros, ¿verdad? Siempre lo que tiene que prevalecer de, por lo menos de nuestro lado, es el amor, ¿verdad? Em, y como que me pareció muy bonito que el primer perdón, tú lo dijiste, fue un perdón por necesidad, ¿verdad? Fue que tú te diste cuenta. Seguro en este perdón había cierta culpa de tu lado de que si no lo perdono lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Y tal vez por esto se volvió una necesidad de perdón. Y ya el segundo perdón que vino de la misma situación que se repitió y todo, que seguro dolió el doble, ¿verdad? Pero ya fue un perdón que vino de ti, ¿verdad? Que fue que nació de ti y dije, ok, tengo que perdonar porque primero, no quiero cargar con esto yo en mi corazón, necesito esta paz, ¿verdad? Y segundo, por lo que te dijo el sacerdote que nos compartiste ahorita, ¿verdad? Que lo voy a perdonar por él también, ¿verdad? Eh, y durante este proceso que, que tú viviste, eh, ¿cómo viste tú a Dios en medio de esto? O sea, ¿cómo lo mirabas? Si te guiaste de él para hacer las cosas, si hubo un momento en el que dijiste, no, no, ¿cómo, cómo estuvo Dios dentro de todo esto? Estuvo en todo, estuvo en todito. La primera vez creo que estuvo 100% por... Me fui al retiro y ahí Ujú. estaba Jesús. Eh, y luego cuando pasó la segunda vez, sí me dolió muchísimo, pero ya tenía más noción de Jesús. Y siento que él me decía, Adri, te doy tu espacio, pero aquí estoy. Y cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Entonces, durante todo el proceso de, tengo que perdonar otra vez, porque me voy a ir, no lo voy a ver un año. Eh, Literal me agarré de las manos de él, pues, y le dije, mira, Jesús, necesito, porque yo puedo dar un paso, pero puedo retroceder dos, y tú sos el que me empuja y me haces dar tres pasos, pues. Porque quiera que no es una decisión muy difícil. Volver a perdonar a tu papá es una decisión muy difícil. Y Jesús siempre estuvo ahí como echándome ganas. Eh, Creo que también fue un Jesús muy caballeroso Ujú. en el tema de mi libertad, eh, porque lo pude haber perdonado dentro de 10 años o hace 3 años, ¿sabes? Como que él respetó mucho mi libertad y respetó la decisión que también tenía que tomar. Y fue un Jesús como tu ángel de la guarda, ¿sabes? Está aquí atrás, que siempre está, pero empujándome, 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 como que no, hombre, sí puedes, un pasito más, un pasito más. Y también un Jesús que, sí, pues amoroso, bondadoso, misericordioso, era que no. Y siempre ahí está, como jalándome de la mano y bueno, Adri, te toca, ya, es momento. Sí, qué bonito. La verdad, verlo desde esa perspectiva, creo que en su momento tal vez no lo veías así tampoco, ¿verdad? Como que ahorita que me estás contando todo esto, como que yo también veo que Dios ha obrado en tu vida con tiempos perfectos, creo yo, ¿verdad? Porque cuando pasó pues, la primera vez, como que fue, me voy a misiones, ¿verdad? Y ahí tuviste este reencuentro con él, que plantó esta semilla. Y luego que pasó esta segunda vez, como que lo que te llevó también al perdón fue, me voy a ir un año a dedicarle mi vida a Dios y a entregarme completamente a Él. Entonces, por medio del servicio que Él te llama y te invita, también te lo devuelve de, en su intimidad, como que lo planta en tu corazón y te lo dice, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Verdad? Vamos a empezar a decidir perdonar, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Como que es un trabajo en equipo,
al final. Y me parece algo muy bonito de ver y que al final creo que cuando una persona vive un suceso que no es fácil y que no es bonito, ¿verdad? Y que cuando estas personas que se suponen que están para cuidarnos, para guiarnos, para entrenarnos en el proceso de la vida, no lo hacen y fallan de una manera que a uno se impresiona, ¿verdad? Y se choquea bastante porque dices, o sea, tú no deberías de haber hecho esto, ¿verdad? Creo que, no sé, como que mucha gente tiende a realmente alejarse y a quedarse en este papel de víctima y de culpa y decir, esto me pasó a mí, no quiero que nadie más sepa en mi vida, me alejo de Dios porque Dios permitió que pasara esto, me alejo de las personas porque etcétera, etcétera. Y esto va generando mucho resentimiento, mucho odio y va dañando mucho el corazón, ¿verdad? Lo va dañando un montón. Y me parece muy bonito y de mucha valentía tu proceso, porque como te digo, no tengo dudas de que haya sido el proceso más fácil del mundo, sino que fue un proceso muy difícil, pero tú, desde tu libertad, como tú lo dijiste, decidiste y tomaste la decisión de quiero ser mejor, o sea, Y quiero... que llegué a estar en el piso. O sea, yo llegué a ser víctima, lo que te dijiste. Llegué a ser víctima, llegué a sentirme mal, llegué a alejarme de Dios, a enojarme con Él. Pero también le agradezco mucho a Dios que en ese proceso me ha dado muchos ángeles en mi vida. Eh, Personas que estuvieron ahí siempre. Me acuerdo que una persona, yo empecé a ir a la ICID Ujú. y mi responsable de la ICID, pues vivió, o sea, yo le conté toda esta situación y ella siempre estuvo conmigo y siempre me apoyaba y literal fue como que uno de los ángeles que Dios me mandó para poder empezar este proceso, ¿sabes? Como que a seguir esos pasitos, a dejar que Jesús me empujara, Ujú. pues, y Jesús me empujó por medio de esta persona. Y mientras iba caminando, iban apareciendo más ángeles en mi vida que me empujaban más, pues, y sí, como que llegué a estar en ese punto, llegué a estar en el piso, llegué a decir, mira, Jesús, gracias por todo, pero tú y yo aquí no. Y Jesús fue como, no, mija, o sea, aquí no se queda. Ujú. Y me empezó a mandar personas para yo poder volverme a levantar y decir, bueno, aquí hay un propósito. Y si tú me estás mandando a estas personas, estas situaciones, estas ganas de querer servirte justo, pues es por algo, pues y, y sí, el proceso sí fue difícil, pero fue como tener un cirineo. Y al cabo, pues todas esas personas que estuvieron ahí, que me apoyaron, mi familia, mis amigos del Reino Christi, o sea, fueron mi cirineo, pues sí. Me ayudaron a cargar esa cruz y me siguen ayudando a cargar la cruz. Espero que no se casen, pero, pero sí, pues, o sea, el proceso es difícil, pero siempre está la meta que es el cielo y la cruz va a pesar menos, pues, cuando llegues. Amén. Sí, no. Y no sé, como que creo que tienes una perspectiva que creo que solo se puede tener con Dios en el corazón, porque tener esta posibilidad de ver a las personas que te quieren ayudar, que te quieren amar, que quieren ayudarte a cargar tu cruz, creo que a veces puede costar mucho, porque cuando uno está en medio del dolor, del caos y de la tormenta, uno está muy cegado, o puede llegar a estar muy cegado, y pues yo creo que siempre estamos escogiendo entre dos caminos toda la vida, y en esos momentos de dolor y de caos uno puede decir, no veo a nadie, nadie está conmigo, a pesar de que haya gente intentando amarte y apoyarte así, y toma la decisión de simplemente seguir por este camino, ¿verdad? Y como que tú hayas pues podido ver a estas personas y dejarte amar y dejarte acompañar por ellas, creo que también habla mucho de tu corazón y, y que estas personas hayan querido estar contigo también, ¿verdad? Porque quiere decir que ven algo en ti y dicen, es que se merece recibir este amor y se merece estar cerca de Dios y se merece pues saber que es amada, ¿verdad? Entonces creo que es algo muy bonito y,
y como si le pudieras dar el consejo a una persona que está atravesando una tormenta donde pues, está en este papel de víctima, pongámoslo así, que siente mucho resentimiento hacia Dios, hacia personas que le fallaron por diferentes circunstancias de la vida y está en este papel con la venda y dice soy la víctima y todo el mundo me hace daño a mí y tal. O tal vez ver a la Adri de ese momento, ¿verdad? Que solo miraba oscuridad y que todo le está pasando a ella, ¿verdad? Como qué le dirías ahorita. Le diría, primero dejarte sentir lo que estás sintiendo, que es muy válido sentir ese dolor y sentirte, pues, así como estás, pero que en medio de ese dolor permitas entrar a Jesús y que encontres tu vulnerabilidad. Muchas veces nos hacemos los fuertes y es como, ¿estás bien? ¿Ok? ¿Segura? Sí. Pero por dentro estás mal. Eh, Permitirte ser vulnerable y que en esa vulnerabilidad puedas encontrar a Jesús, que es el que te va a sostener. O sea, Él es el que te va a levantar, Él es el que te va a empujar. Eh, es muy difícil como que dar ese paso, porque es muy, muy, muy difícil, pero la satisfacción de saber que hay alguien atrás tuya que te va a empujar, pues tú no estoy sola, pues, o sea, no estás sola. Dejarte sentir, dejarte, pues, procesar todo esto, pero no te quedes ahí, no te quedes en la esquina, o sea, decir, ok, me pasó, me traicionaron, me lastimaron, ¿qué puedo hacer con este dolor? ¿Lo puedo dejar en esa esquina y me quedo ahí? ¿O me levanto y le digo, bueno, Jesús, ¿qué plan? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Me duele, sí, me duele, pero tú también sufriste y te levantaste. Te caíste 3 veces y las 3 veces te levantaste. Te mandaron un cirineo y tú lo abrazaste y los dos se fueron. No, no te quedaste tirado y ahí me quedo, ¿sabes? Déjate sentir, déjate procesar, pero ¿qué vas a hacer después? Deja que Jesús sea tu cirineo, literal. Déjate amar por Él, déjate sentir, ¿sabes? Y que está bien, que el proceso no va a ser de un día para otro, que el proceso va a ser dentro de, puede durar 5 años, puede durar 10 años, a mí me duró casi que 7, para poder dar como que este segundo perdón, y el proceso sigue, o sea, no es que haya dado el segundo perdón y ya todo es fiesta, o sea, mi proceso sigue hasta el día de hoy y me ha costado hasta el día de hoy con mi papá. No he hablado con él por otras situaciones, como que, tal vez sí volví a caer, pero Jesús me volvió a levantar y me dijo, Adri, no te quedes en la esquina. O sea, te tienes que levantar, no, no te queda de otra, pues. Pero también respeta tu libertad. Entonces yo le diría eso. Déjate sentir, déjate procesar, pero ¿qué vas a hacer después? Deja que Él sea tu sirineo y que te muestre lo que tienes alrededor. Porque muchas veces estamos enfocados en una cosa, pero a nuestro alrededor hay un atardecer hermoso, pues. Déjate mirar a tu alrededor y decir, bueno, sí hay otra opción, sí hay otro camino. Oh, qué bonito verlo de esa forma. Y, y quiera que no, pues es un camino difícil, ¿verdad? Porque sí tenemos a Dios y sabemos, como tú decís, que hay alguien atrás nuestro que pase lo que pase, ahí va a estar. Pero a lo que Él nos llama, creo que es un camino complicado, ¿verdad? Y nosotros lo vemos, o sea, Jesús bajó a la tierra y lo vivió Él en el proceso de la crucifixión, o sea, es un camino de golpes, de burlas, de caídas, como tú decís, y al final Jesús nos lo muestra levantándose
y levantándose sin quejarse y justo yendo hacia el propósito, que era morir por nosotros, morir por este gran amor, que es el acto de amor más grande que ha pasado en toda la existencia del mundo. Y justo eso es a lo que Él nos llama, ¿verdad? Que pues gracias a Dios no estamos cargando con una cruz literal ni nos están dando latigazos y tal, pero dentro de nuestra humanidad muchas veces se siente así, ¿verdad? Se siente esta cruz súper pesada, se sienten estos latigazos, se siente esta corona de espinas, pero por eso digo que no es el camino más fácil, porque tiene que gobernar en nuestro corazón el amor siempre, a pesar de que estamos cansados, a pesar de que sentimos odio o resentimiento, que nos lastiman, como que siempre tiene que ser primero el amor, ¿verdad? Y, y no es fácil, pero es lo más bonito. Y creo que es lo que nos damos cuenta nosotros cada vez más, ¿verdad? Porque si no nos diéramos cuenta lo dejaríamos de hacer, porque ¿para qué lo estamos haciendo, verdad? Pero sí, justo tú lo dijiste, transformar todo esto en amor, ¿verdad? Y aferrarnos a Dios y que sea lo que tenga que ser, pero con Dios, ¿verdad? Y Él nunca se jana en generosidad y nos va a dar estos pequeños detalles, estos ángeles que tú decías, personas que van a estar con nosotros y que van a ser reflejo de Él en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros vamos agarrando fuerza también y empezamos a salir de ciertos agujeros que otras personas cavan por nosotros o que muchas veces nosotros nos encargamos de cavar también, ¿verdad? Entonces, como que bonito ver que en tu proceso está Dios en su totalidad, ¿verdad? Que Dios es el que destaca y no lo que sucedió, ¿verdad? Yo creo que eso es lo esencial, ¿verdad? Y al final, pues llegar al perdón no es lo más fácil tampoco, ¿verdad? Cuesta mucho perdonar a las personas, perdonarnos a nosotros mismos también es súper doloroso y toma muchísimo tiempo, pero Pero creo que tú sos un gran ejemplo de ese perdón, ¿verdad? De ese perdón verdadero. Que sí, que van a haber días en los que no se siente y van a haber días en los que sí. Pero desde el primer momento en el que tú decidiste, tengo que perdonarlo por mí misma, esa es la clave, ¿verdad? Ahí está todo, ahí está Dios en tu corazón y ahí se nota. Entonces, como que me parece muy bonito. Y pues durante todo este proceso hay algo que dijiste, tu año de colaboración, ¿verdad? Si nos puedes explicar un poco qué es irse de collab, de qué trata, en qué consiste. Pues dentro del Reino Christi existen estos apostolados. Uno de estos apostolados pues es este programa de colaboración que es irte un año eh, al servicio de Dios por medio del Reino Christi. Entonces, pues, tú puedes dar un año y medio o 2 años. Si ya quieres dar más, pues ya hay que ver esa vocación. eh, entonces, pues tú vas a servir a Dios. Bueno, el Reino de Cristo es muy grande, entonces hay miles de colegios en otros países, miles de apostolados, entonces tú vas a darte a ti misma para servir completamente al Reino de Cristo y pues en los países en donde existe. Y a mí me dio la oportunidad de poder irme hace ya un año, 2 años, y creo que fue también una de las etapas muy bonitas, muy eh, increíbles que tuve, que también tuve mis bajadas, pues, o sea, pero también vi la mano de Dios ahí y seguí, en mi año seguí perdonando a mi papá en ese año. Pero pues el apostolado es el irte un año al servicio de Dios por medio del reino de Cristo. Y qué bonito, porque no cualquier persona se atreve a decir, bueno, me voy un año a solo a entregarme a Dios, que se escucha muy bonito, como el plan, ¿verdad? Ajá. Pero ya, pues, como tú mencionabas, ya estando ahí, como que pasan ciertas cosas, ¿verdad? Quiera que no, uno extraña a su familia, a sus amigos, todo, ¿verdad? Toda la vida que deja uno en pausa por esta entrega absoluta al servicio y a Dios, ¿verdad? Y como que
¿qué fue lo que te motivó a ti a decir, me voy un año? Porque seguro estabas en medio de, no sé si seguías en la U en ese momento. Sí, de hecho estaba en mi tercer año de universidad. Ok. Eh, Entonces era una decisión muy difícil, pero no te puedo explicar. Yo sentí algo en mi corazón que, una necesidad, justamente, una necesidad de poder irme. A mí me presentaron el programa y cuando me lo presentaron dije, bueno, está bonito, me llama la atención, pero no voy a lograr irme. O sea, yo no voy a irme porque no voy a lograrlo. Y en ese camino de discernimiento, porque ya conocía yo el tema del discernimiento, eh, Jesús me fue poniendo como semillitas en mi corazón. Y yo sentía que me tenía que ir ahí. Empecé a investigar, empecé a ver videos en YouTube, así, de todo. Cada vez me gustaba más. Y a mí me encanta servir. Entonces, el tema de que vas a servir un año a Jesús en el Reino Christi, que fue quien literal te levantó, que te sacó de tu zona de confort. Yo me volví extrovertida gracias a la SIDA del Reino Christi. Entonces, eso me motivó muchísimo más, pero el tema de irme yo lo veía muy lejos. O sea, yo decía, esto no va a pasar en mi vida, pues. Pero ahí estaba Jesús, como que cuidándome de que, si te vas a ir, si te vas a ir, si te vas a ir. Eh, y obviamente fue difícil, pues el tema de no voy a estar con mi familia un año, voy a dejar la universidad un año, pero mi familia va a estar cuando regrese, mis amigos van a estar cuando regrese y la universidad va a estar cuando regrese. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Y si sí? Y sí, sí. ¿Y si sí? Entonces, pues empecé a ver todo el proceso de cómo era para poder irme. Y a mí lo que me costaba muchísimo era el tema económico. Pues obviamente no me podía ir gratis, pues me costaba mucho eso y yo lo veía muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y aunque aquí estaba en mi corazón, yo le decía a Jesús, no, no. Hasta que él me dijo, confía en mi voluntad, literal. Entonces yo dije, bueno, y empecé, Jesús, que sea tu voluntad y no la mía, que sea tu voluntad y no la mía. Y pasé meses, que sea tu voluntad y no la mía. Y mientras lo iba diciendo y mientras iba rezando, te puedo explicar, la providencia nunca faltó. O sea, sí, o sea, en verdad que es increíble y me quedo como que choqueada aún con todo el tema porque me mandó muchísimos ángeles que me dijeron, mira, Adri, te vas a ir. Y yo dije, bueno, si el tema económico es el problema, creo que Jesús también se puede encargar de eso. Y confié en Él y en todo el proceso fue como que sea tu voluntad y no la mía, pero también movete, también movete. Me gusta mucho que Jesús lo pueda hacer todo, pero también necesita que tú trabajes. Mi evangelio favorito, uno de mis evangelios favoritos es el de 5 panes y 2 peces. Y él pudo haber hecho esto y aparecer los 1000 peces y los 1000 panes, pero le pidió a un apóstol que fuera a buscar. Y el apóstol trabajó y buscó a las personas y lo único que encontró fue a este señorcito con los panes y los peces. Y ahí Jesús hizo el milagro. Entonces eso hizo conmigo, literal. Me puso a trabajar para después concederme ese milagro. Y todo se acomodó. En verdad que súper agradecida también con todas las personas que estuvieron ahí. Yo me acuerdo que me vendí todo. Yo hacía rosarios, yo hacíamos de todo. Tenía una amiga que nos poníamos a hacer cupcakes una noche antes y el día siguiente los íbamos a vender y la gente como que impresionada, pues, de que, y yo les decía, es que me voy a ir un año a México, que no sé qué, y la gente me donaba dinero, y yo, ¿qué es esto? O sea, es Jesús y su providencia. Y todo se acomodó, eh, y cuando vi ya faltaba una semana para irme, eh, me negaron la visa mexicana 2 veces, me fui hasta Petén a conseguirla, Wow. y, y ya tenía todo, o sea, realmente Dios me dijo, Adri, te necesito ahí, necesito y te quiero en ese lugar. Y te voy a mostrar grandes cosas en ese año
Y por eso te estoy ayudando a hacer esto. Pues. Y entre tantos ángeles, entre tantas cosas que él me dio, a una semana de irme, me dijo, mira, esto es lo último. Y lo conseguí todo. O sea, boletos, el pago del año, el pago, todo, 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 todo. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, en 6 meses conseguí esto, pues. Y me fui. O sea, por él y porque él me quería ir. Porque si no, no me hubiera podido ir, pues. Entonces, literal, le entregué mis 5 panes y 2 peces a Los Jesús multiplico. y él me los multiplicó. O sea que durante todo esta lluvia de dudas que tú tenías de no, o sea, no hay dinero, igual tú al mismo tiempo, sí iniciaste el proceso para Ajá. irte. O sea, yo llené todo, yo, yo hice todo sin saber si me iba, pues. Wow. Fue una fe completamente ciega. Literal. Ajá, yo Wow. dije, bueno, Jesús, ahí está. Qué bonito, qué increíble también, la verdad. Porque sí, justo yo creo que Dios siempre está plantando estos anhelos en nuestros corazones, ¿verdad? Y como tú decís, el discernimiento es esencial para poderlos escuchar, sentir y ver si sí es algo que es de Dios o no, ¿verdad? Ajá. Y como que se me hace bien bonito esta forma tuya de que lo sentiste y a pesar de que tu humanidad decía no, como que tu lado de espiritual y cerca de Dios, bueno, pero si es de Dios, ¿verdad? Y nadie me lo va a quitar. Y sí, como que me impresiona bastante, como que esta fe tuya de decir, ok, voy a confiar, se lo voy a entregar y sea lo que sea, si es para mí, pues ahí voy a estar. Y si no es para mí, que entre comillas sigue siendo para uno, creo yo, cuando no son las cosas para uno, ¿verdad? Está bien, como que lo acepto y por algo fue, ¿verdad? Y creo que en mi proceso fui muy necia Mm, en un punto, porque me acuerdo que cuando me negaron la visa por segunda vez, eh, mi mamá me dijo, Adri, no forces las cosas de Dios. ujú, O sea, ya hiciste todo lo posible y no te está saliendo. Entonces, no forces las cosas de Dios y no te vas y probamos el próximo año. Y dije, no. Yo dije, no, yo dije, yo me tenía que ir, me acuerdo que me tenía que ir, tenía que estar allá en México un 15 de julio. ujú, Y yo le dije, mamá, yo me voy a rendir el 14 de julio. Hasta ahí. ok, De ahí, otra persona me dijo como que, Adri, ¿por qué no te vas cuando terminas tu universidad? Y aquí en mi corazón decía, no, yo te quiero ahorita, ahorita, ahorita. Y fui muy necia y dije, no, o sea, Jesús me quiere ahorita y es por algo, pues. Y aunque mi mamá me haya dicho eso, no, o ujú, sea, me voy a rendir hasta el 14 de julio. Y obviamente, pues costó un montón, pues, y más que todo el tema de las despedidas y todo eso, porque es ujú, un año, yo no regresé a Navidad, Año Nuevo, como que te dan la posibilidad de que tú ujú, te regreses, pero yo no pude. O ujú. sea, mi boleto era ida Y y vuelta. regreso y ya. Entonces obviamente me costó un montón, pues, pero me acuerdo que yo llegué a México el 14 de julio, el día que dije que me iba a rendir, ese día Ya llegué. sé. Ajá. Dije, bueno, todo esto viene de Dios, o Sí. sea, los tiempos de Dios son perfectos, pues, y, y me lo está demostrando desde el día uno, ¿sabes? Como que desde ese día, desde que dije que me iba a rendir, aquí estoy. Me acuerdo que llegué y lo primero que salió, una consagrada me estaba esperando. Yo llegué a la 1 de la mañana y la consagrada estaba ahí, esperando. Y me dijo, Adri, hay alguien que te está esperando. Yo, ¿mi mamá? Mi mamá se vino conmigo. Y me llevó a la capilla. Wow. Y el centro de formación de ahí de Monterrey, porque estoy en Monterrey, es enorme y la capilla es enorme. Ujú, Y estaba Jesús, solo él iluminado. Entonces yo entré a la capilla y todo estaba oscuro y solo él estaba iluminado. Y yo, y después la consagrada me abrazó y me dijo, bienvenida, Adri. Y yo, ¿cómo sabes?
Que me gusta que me digan, Adri, no me conoces y me estás abrazando. Y dije, es Jesús mismo, quien me recibió el día que dije que me iba a rendir y que te estoy viendo ahorita, iluminado, un poderoso perfecto. Una locura. Locura total, sí. Y justo me llamó la atención que tú dijiste que fuiste necia, ¿verdad? Como que yo creo que sí es esencial que uno pues vaya como que formando esa capacidad de discernimiento en su vida y de fe, ¿verdad? Pero ¿hasta qué momento crees tú que uno tiene que ser necio con los planes, ¿verdad? Porque muchas veces quiera que no, como que nosotros tenemos nuestros planes y los queremos y los queremos y los queremos y podemos llegar a confundir que hasta pensamos de que no, pero es que es un plan que viene de Dios y seguimos y seguimos y seguimos. Y, o sea, ¿cuál crees que es el límite de necedad que tenemos que tener nosotros en los planes de Dios? Yo te diría que cuando ya no sintas que Jesús te lo está pidiendo. Porque a mí, tal vez sí algunas personas me dijeron no, pero Jesús me decía sí. Yo me volví necia porque Jesús me decía que sí. Y cuando Jesús te pide algo, tú tienes que hacerlo. O sea, sí y sí, sí. Así. Pero creo que también lo sentís en el corazón. Y si hay algo que tú estás neciando y que sí, que yo quiero esto, que yo quiero, pero en tu corazón no lo necesita, ahí es donde tienes que parar. Es decir, bueno, ¿por qué mi mente lo quiere, pero por qué mi corazón no? Pero si es de Dios, mi mente y mi corazón se conectan y ambos lo quieren. Tu parte humana y tu parte divina están en una conexión en donde te piden esa necesidad. Pero tu parte humana la necesita y la quiere, pero tu parte divina y espiritual no. Hay algo ahí, pues ahí es donde hay que frenarle. Yo creo que sí te diría eso. Esa necedad, ese quiero. Ok, entras en tu discernimiento y decís, ¿me lo está pidiendo mi parte humana o me lo está pidiendo mi parte espiritual? Mi parte, eh, y dejarte de escuchar. Siento que nos cuesta mucho escuchar la voz de Dios en un mundo muy ruidoso y ahí es donde también aprendí a mis tiempos de silencio. A aprender a escuchar a Dios y a decirme, Adri, ya no seas necia. O sea, se desconectó el corazón y la cabeza. Tienes que volverlos a conectar. Ok, y, ¿y cómo fue este regreso al mundo otra vez? Porque seguro en este año, pues, quiera que no, te alejas mucho del mundo, de todo lo que tenemos, de todo el ruido que tú decías, ¿verdad? Tú, la universidad, la familia, problemas, amistades, ¿verdad? Como que en este año es puramente dedicado a Dios, al servicio y a las personas a las que te tenés que entregar y nada más. ¿Cómo fue para ti regresar al ruido, regresar al mundo? Fue difícil, sigue siendo difícil, eh, porque sí, como decía, yo allá, yo me despertaba con misa y me acostaba visitando a Jesús en la capilla. Eh, Me gustaba mucho porque yo era la sacristana de la casa de las consagradas, porque nosotras las mujeres vivimos con consagradas. Entonces a mí me tocó ser la sacristana y las consagradas tienen permiso de poder sacar a Jesús, algunas, o poder abrir el sagrario en su casa y cerrar. Y me acuerdo que una vez una consagrada me dijo de que, Adri, tú puedes acercarte al sagrario. No lo puedes abrir, que no puedes abrirlo, pero te puedes acercar al sagrario. Y esa consagrada me dio mucha risa porque ella decía, a mí me gusta poner mi frente en el sagrario, porque el sagrario es más alto, entonces sé que mi esposo es más alto que yo. Me decía, wow, qué linda esa. Entonces me dijo, Adri, tú puedes como que ver el sagrario, acercarte y despedirte de Jesús. Entonces yo ponía la misa todas las noches. Y cuando me despedía de Jesús, ponía mi frente en el sagrario. Y decía,
¿qué es esto? O sea, o a veces solo me quedaba sentada donde me tocaba, en mi silla, y me quedaba viendo y había un silencio total. Y si a esto no lo tengo en cualquier lado, pues. Y me despedía así todos los días, todas las noches, todas las noches. Eh, y mi día tal vez era un poco ruidoso porque me tocaba en el colegio, yo estuve en Mano Amiga, increíble colegio, Mano Amiga esto. Y había mucho ruido porque los niños, me tocaba dar diálogos, me tocaba poner mística y así. Pero cuando llegaba a mi casa había silencio, podía salir a rezar mi rosario y a encontrarme con Jesús en el silencio. Regresé y obviamente todo esto no pasó. eh, Me costó mucho el regreso, primero porque cuando ya me iba a venir, ya estaba acostumbrada a la vida de allá, pues. Aunque ya me había acostumbrado y ya me tengo que ir. Entonces sí me costó un poco eso y cuando vine yo como que sentía que yo había cambiado, pero que Guatemala no cambió. Pero a la vez Guatemala cambió, pero yo no cambié. Okay. Entonces fue como, o sea, me costó muchísimo. Yo me acuerdo que vine un miércoles y el jueves lo primero fue, voy a ir a la Eucarística, a la sección. Quiero regresar, quiero ver cómo están mis amigos y así. Vine a Hora Eucarística, había 1000 de personas nuevas, yo no conocía a la mayoría de gente, la sección había cambiado un montón y yo a las 2 horas ya me quería ir a mi casa. Cosa que yo dije, nunca en mi vida creí que iba a sentir esto. Porque yo amo estar en el Reino de Cristi y amo pues a la vida de reino y así. Como es que ahora que vine, me quiero ir. Y, yo, y me costó muchísimo. Y pasé meses diciendo, me quiero regresar, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo ya tenía una rutina de 6 de la mañana a 11 de la noche. Y no paraba todo el día. Y aquí cuando regresé, pues, universidad, y ahí te ves. eh, sí buscaba mis tiempos de ir a misa, mis tiempos de rezar el rosario, como que seguir esa rutina, pero no era lo mismo, pues. Entonces yo me sentía como, no me sentía parte de aquí todavía, y me costó mucho. Eh, Hasta que le dije a Jesús, mira, ya no quiero sentirme así. O sea, yo viví un año increíble contigo, pero me está costando. ¿Por qué me sigue costando? ¿Por qué? Y él me dijo, ¿de qué estás escapando de aquí? ¿Hay algo aquí que por lo cual quieres escapar? Pues, porque quieres regresarte a tu vida de mis 3 preocupaciones de la misa, mi meditación y mi rosario. Aquí en la vida real no son tus 3 preocupaciones. Entonces, pues sí, me empecé a cuestionar de qué me quiero alejar. De aquí. ¿De qué? ¿De qué? Y hasta creo que hasta el día de hoy aún no sé. Me lo sigo preguntando y le sigo diciendo a Jesús. Me sigue costando, pues, hasta el día de hoy, como que ciertas cosas. De no ir a misa todos los días. De, no sé, pues, de 1000 cosas, pues, pero Jesús me quiere ahora aquí. Me quiso allá por una razón. Y me quiere aquí por otra razón. Entonces también como dejar abrazar mi realidad y decirle, bueno, Jesús, además, acaba de pasar un año, pues sí. Y yo nunca hubiera imaginado que yo me iba a ir un año a otro país. Yo nunca pensé que en mis posibilidades iba a estar irme del país, irme en avión. Yo nunca me había subido un avión. O sea, cuando me fui a México fue o sea, la primera vez que me subí a un avión, pues. Como que todo eso fue nuevo para mí. Entonces, como que no me lo... Seguía choqueada, pues, de que yo me había ido un año a México a conocer personas de otros lugares. Entonces también creo que es eso de, había sido choqueada de que, wow, viví esto. Pero es como, bueno, Jesús me dijo, ya lo viviste, te gustó, lo diste, pero te necesito aquí. Hay que poner los pies en la tierra, Adri. Y, y traer este año acá. Aunque te cueste,
aunque tal vez hiciste amigas allá, pero aquí están tus amigas. Hiciste tu familia allá, pero aquí está tu familia. Puedes traer Aguascalientes aquí a Guate. Traer tu año aquí a Guate y seguirme buscando aquí. Porque te regalé este añito y te gustó. Pero que te guste aquí también, pues. Y qué bonito, porque ahorita que me lo contás, como que tengo esta imagen visual de justo, es como que este año de collab te lo digo como entrenamiento, ¿verdad? Que fue Ajá. un año de entrenamiento, de práctica, y ya el regreso fue como, pongamos ahorita que está el mundial de moda, ¿verdad? Como que justo los jugadores se entrenan, ¿verdad? Se preparan, ¿verdad? Y ya cuando llega el mundial es donde ya les toca como que todo lo que hicieron, todo lo que se prepararon, demostrarlo en el campo, ¿verdad? Entonces como que para ti justo regresar al mundo y a como que a esta realidad nuevamente que cambió un poco y tú cambiaste también, entonces como que volver a sincronizarte y entrar en fusión, como que fue, va, ya te toca lo que aprendiste, ponerlo acá, Te toca las semifinales. te toca O acá, sea, justo, y lo mero mero, que la meta, la copa es el cielo. y, pues, y qué bonito, ¿ves? Como que, que es lo difícil, pues, como que al final, ¿verdad? Como que es lo difícil, pero que es, tú lo dijiste, sabes que la meta es el cielo, entonces vas a sudarlo, vas a llorarlo, a alegrarte y a sentir todo lo que tengas que sentir, pero porque sabes que hay un propósito más grande que tú, ¿verdad? Al final el propósito es acercar más almas al cielo y al mismo tiempo seguir acercando tu alma para llegar al cielo, ¿verdad? Es como, qué bonito. Y, y recomendarías a las personas que vivan esta experiencia de irse un año de colaboradores? ¿Sentís que hay ciertas personas o ciertas etapas que son mejores para hacerlo o no? ¿O es cuando sentís este llamado de Dios, escucharlo y lanzarte al agua? Lo recomendaría 100% que puedan vivir esta experiencia. Y la etapa es, no hay una etapa, hay un sentimiento, te Okay. diría. Y ese sentimiento es que Jesús te está tocando en la puerta y te está pidiendo algo, algo grande, que te puede dar ese año, pues. 100% se lo recomendaría a cualquiera que quiera ir, porque es un año en donde, o sea, ves la mano de Dios todos los días y ves que no te deja sola. O sea, mis miedos me los resolvió, podría decirte. Uh-huh. Yo me fui, o sea, yo dejé a mi familia aquí un año y dejé a mis amigos un año y allá me dio 10 mamás espirituales y me dio 1000 de amigos. Nunca estuve sola, pues. Eh, mi miedo era atrasarme en la universidad porque estaba a mitad de mi universidad y allá me dieron muchísima formación. Me dieron formación o sea, pues de todo, de todo, de todo, de todo. Eh, muchos miedos que yo tenía aquí, allá Jesús me los hizo, me hizo la vida un poco más fácil. Habían cosas que yo nunca creí que yo iba a hacer acá y allá los hice. O sea, me acuerdo que punto clave de mi año fue que nos metimos a una peregrinación. Eran 30 kilómetros caminando. Yo decía, no, yo ni camino 2. Y esto fue en enero. Entonces me acuerdo que yo fui a la peregrinación y ahí volví a hablar con mi papá, porque eran como 6, 7 horas caminando. Y yo ya no sabía ni qué hacer, yo escuchaba música, recé el rosario como 5 veces. Y de ahí me empezó a dar como que, ¿y por qué no hablas con tu papá? Si no lo has hablado desde que te fuiste, porque no le había hablado desde que me fui. Y ahí en la peregrinación hablé con él como por una hora y volvimos a conectarlo, volvimos a poder hablarnos. ¿Sabes? Como que en mi año tuve muchísimos puntos muy especiales en donde escuché la voz de Dios. Yo nunca había escuchado la voz de Dios y yo siempre decía, ¿cómo es que Dios te habla? ¿Por su voz o es tu voz y así? Y uno de mis puntos del año fue que en un momento de silencio pude escuchar la voz de Dios. Yo decía, ok,
¿qué es esto? ¿Sabes? Como que es algo que No pasa. no pasa. Ajá. Mil cosas, pues, o sea, mis miedos de poder irme allá no fueron miedos, fueron gracias. Pues. Wow. Entonces, sí, se lo recomendaría a cualquier persona que quiera irse en la etapa que tú sintas. Pues. O sea, si está tu etapa de que sí, qué emoción, me quiero ir, quiero probar, pero ¿qué quiere tu corazón? Hay que conectar la mente con el corazón. Pues. No, o la mente. No separas. Ajá. Entonces, sí. Y que te la pasas increíble, pues. Que vas a sufrir un poco, pues, y vas a tener tus puntos de bajada, pero vale la pena poder volver Vivir. así. Qué bonito. Ok, entonces ya escucharon recomendaciones para irse un año de colaboradores a los que nos escuchen. Y este es un programa únicamente del Reino Christi. Tengo entendido que sí, solo sí, eso existe y está en todos lados, pues. O sea, desde Centroamérica, Asia, o sea, todo el mundo. Y el destino que escogen es al azar. Al azar, ajá. O sea, en tu proceso pues te van preguntando cuál es tu posibilidad, ¿te gustaría irte a Brasil o a México? A México, ok. Okay. Y así como que tenés entrevistas previas para poder irte, vas te dan un psicólogo para que tú, pues es un año, pues entonces tienen que saber todo eso. Y yo específicamente pedí México. Okay. O sea, cuando a mí me preguntaron, yo fui México, México, México. Entonces ya como que te preparan un mes antes para luego dar tu año y en ese mes te van evaluando. Okay. Entonces cada semana tenés diálogo con una consagrada y luego ellos, bueno, yo veo que Adri se ve bien para Querétaro. Y la siguiente, no, nada que ver, yo creo que Adri se ve muy bien en Barcelona. Y al siguiente, no, nada que ver, en Aguascalientes. Y ahí se queda. Como que ya te van... Y como que tal vez van viendo la necesidad del lugar y lo que la persona puede llegar a aportar, tal vez. Justo, ajá. Y tú no sabes nada, pues, o sea... Okay. Entonces, todo el mes que estás ahí es como, ¿a dónde me voy a ir? ¿Me voy a ir a México? ¿Me voy a ir a El Salvador? ¿Me voy a ir a dónde? Entonces, es bonito, pues, porque está como que esa intriga. Y es muy curioso porque yo siempre quise saber a dónde me habían movido. Okay. Si no me hubiera tocado Aguascalientes, no me hubiera tocado. Y cuando yo pregunté, me dijeron, Adri, a ti nunca te movimos del lugar. Wow. Tú siempre estuviste en Aguascalientes, en Mano Amiga. Y cuando yo me fui fue el primer año que mandaron una cola tiempo completo de Mano Amiga. Como que siempre habían ido, pero una vez a la semana. Y a mí me tocó ir todo. Entonces decía yo, o sea, esto es grande, pues. O sea, Jesús me escogió a mí. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado si por circunstancias de la vida ya no llegué a alcanzar la meta de poder venir? Pues? Y Jesús me quería ahí, en ese lugar, porque incluso en el destino siempre se habían ido 2 colaboradoras. Y ese año se fueron 3. Okay. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos y Él me quería en ese lugar y me quería por muchísimas razones y sí, o sea, increíble. Pasaron mil cosas increíbles y yo decía, no soy yo, es Cristo, pues. Wow. Ajá, a ese punto. Me acuerdo que había una maestra, no le gustaba, ella estaba ahí trabajando porque quería trabajar. Okay. Y vinieron las misiones. Uh-huh. Yo le dije, ¿por qué no estás a misiones? No, a mí no me gusta, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y esta persona me acordaba que como que no saludaba mucho a las personas, entonces nadie la saludaba a ella, su oficina estaba separada, entonces yo me propuse a irla a saludar todos los días. Y me acuerdo que al principio no me caía bien, porque decía, es que esta persona, ¿qué le pasa? Ni siquiera me conoce y ya me mira mal, me trata mal, así. Y todos los días iba a su oficina a saludarla, y la iba a saludar, y la iba a saludar. Para Navidad no tenía ninguna decoración, yo le fui a decorar su oficina así. Y para misiones,
me dijo, Adri, me voy a ir a misiones. Y yo, ¿sabes? Como que hubieron muchísimas conversiones y no fui yo. O sea, definitivamente yo no fui, y yo fue como, fue Jesús, literalmente, pues, y decirme, Adri, te necesito aquí. Y por algo te puse aquí, pues. Entonces fue increíble. Así te puedo contar mil anécdotas, pues, de que la mano de Dios estuvo ahí. Ay, qué bonito. No, y justo lo que mencionábamos, ¿verdad? Que Dios pues pone estos anhelos en los corazones y toca de nuestra humanidad también movernos, ¿verdad? Porque cualquier persona, seguro en ese colegio muchas personas, por ejemplo, que miraban a esta maestra y como que sí sentían esta empatía, pero no hacían nada de su humanidad para buscarla, ¿verdad? Entonces, como que Jesús haya puesto este anhelo y de su mano tú hayas tomado esta decisión, o sea, seguro transformaron su vida, pues, y su corazón, y seguro esta experiencia de misiones para ella fue bonita y fue especial, y seguro, pues, ya empezó esta semilla en su corazón a empezar a regarse y a crecer, Ajá. y total, ¿verdad? Entonces, qué increíble. Ya cerrando este tema de los colaboradores, eh, con todo lo que hemos hablado, como que yo he visto mucho en tu historia, aparte que sí, obviamente a Dios, ¿verdad? Pero también tu, tus fortalezas de poder discernir, de, de tomar situaciones malas y transformarlas de la mano de Dios en propósito, en amor y como que buscar sacarle siempre lo mejor a las situaciones, a las personas, etcétera, ¿verdad? Y como que veo que tenés una fe muy sólida, muy fuerte, muy, que es literalmente fundamento y base de quién sos tú y de lo que haces. O sea, veo que todo lo que haces lo haces con amor. Creo que es algo muy bonito y algo muy especial, ¿verdad? Entonces, como que Dios, durante tu vida y durante los sucesos y cambios y salidas de tu zona de confort, etcétera, como que Él ha transformado tu corazón, tu alma a ti para ser la persona que tú sos hoy en día, ¿verdad? Pero si yo te preguntara, Adri, ¿quién es Jesús para ti hoy? Después de todo lo que has vivido y de todo lo que has pasado, ¿qué me dirías? Es, es todo. Pero es mi mejor amigo, es mi ancla, es, es ese amigo que yo me imagino a Jesús re chistoso, o sea, yo me imagino que cuando yo llegue al cielo, o sea, lo primero que va a ver, o sea, me va a ver y se va a reír, ¿sabes? Como que una risita así como que te quería aquí, o sea, ya te quería aquí conmigo. Lo, Jesús para mí es ese amigo que sí, que está, ¿sabes? Que están en las buenas y en las malas y que te permite estar también. O sea, me permite darme mis espacios, me permite enojarme con él, pero también me permite amarlo, me permite abrazarlo. Es como, sí, como un amigo, un buen compa, ¿ya ¿sabes? Así, para mí, eh, me sigue costando, como que al principio lo notaba como un papá, Ujú. ahorita lo veo como un amigo, pero también como ese lado paternal, ¿sabes? Y sí, como un Jesús papá, pero papá como de esos papás molestones, Ujú. ¿sabes? Así, Alegres. alegres, ajá. Eh, y, que, y que te abrazan solo con ver que lo necesitas. Y que me responde rapidísimo. O sea, Jesús, siento que él no me deja en visto. O sea, él me responde así. Que él está en el chat todo el tiempo. Y si yo le escribo, Contesta. ya me contesta. Ajá. Le pido, yo le digo, Jesús, necesito un abrazo de ti. Salgo de la capilla y a los 2 segundos me llega una persona a abrazar. O sea, es una persona que Jesús me contesta rápido. En ocasiones. A veces sí me deja esperar bastante tiempo. Pues. Eh, Pasa. pero sí, para mí es ese amigo cariñoso, relajero, chistoso, pero también consolador. Consolador
y caballero para darme mis tiempos de espacio. Qué bonito. Me gusta mucho esa perspectiva. Eh, ya como cierre, pues siempre damos como un pequeño detalle, ¿verdad? Es una pequeña carta que creemos que pues, fue escrita por el Espíritu Santo y por Jesús, ¿verdad? Entonces te la voy a leer, pero es tuya. Entonces te la vas a quedar tú y, y veamos qué dice. Dice, mi amada Adri, desde antes de que pronunciaras mi nombre por primera vez, yo ya pronunciaba el tuyo con amor. Te vi crecer, te vi correr entre misiones, apostolados y encuentros donde poco a poco fui sembrando mi presencia en tu corazón. Te vi aprender a conocerme, a confiar en mí y a descubrir que eras profundamente amada. Pero también te vi cuando llegaron las heridas. Te vi cuando la vida no fue como la habías imaginado, cuando algunas personas que amabas te decepcionaron, cuando tu corazón tuvo que cargar preguntas, tristezas y luchas que nadie más podía ver, y yo nunca me fui. Estuve contigo en cada lágrima, en cada momento donde te costó entender, en cada ocasión en la que quisiste rendirte, en cada batalla silenciosa por aprender a perdonar. Porque incluso cuando sentías que estabas caminando sola, yo seguía caminando a tu lado. Adri, hay algo que quiero que nunca olvides. Las heridas no tienen la última palabra sobre tu vida. Yo la tengo. Y he estado escribiendo una historia mucho más grande de la que puedes ver. Te vi confiar cuando te llamé a entregarme un año entero. Te vi tocar puertas sin saber cómo se abrirían. Te vi trabajar, vender, esforzarte y abandonar tus planes en mis manos. Y también te vi descubrir que cuando confiabas en mí, nunca camino detrás de ti. Siempre voy delante. Hoy sé que a veces te cuesta regresar a la rutina, que hay días donde extrañas la cercanía que sentías durante ese tiempo de entrega, que hay momentos donde te preguntas dónde estoy en medio de las responsabilidades, los pendientes y la vida cotidiana. Pero hija mía, yo no me quedé en aquel año, yo también estoy aquí. Estoy en los días ordinarios, en los días difíciles, en los días donde no sientes nada especial, en los días donde simplemente decides seguir. Porque el amor verdadero no solo se vive en la montaña, también se vive en el camino de regreso. Gracias por cada sí que me has dado, gracias por seguir creyendo, gracias por seguir amando, gracias por dejarme obrar a través de tu alegría, de tu liderazgo, de tu entrega y de ese corazón tan grande que tantas veces pone a los demás antes que a sí mismo. Nunca olvides quién eres, no eres tus heridas, no eres tus luchas, no eres tus miedos, eres mi hija amada y nunca dejaré de cuidarte. Te amo con amor eterno, tú Jesús. ¡Hala! Wow, gracias, de verdad. Entonces, pues te doy tu espacio para que des el cierre del episodio y des un mensaje que salga de tu corazón para las personas que nos escuchen y nos estén viendo. Es todo tuyo. Gracias. Eh, pues primero que nada, gracias por la invitación, por este espacio, por dejarme ser vulnerable y poder encontrar a Jesús en esta vulnerabilidad. Pues yo le diría a todos que siempre va a existir un proceso difícil en la vida, que muchas veces vamos a querer estar en esa esquinita, pero que te preguntes el por qué quieres estar en esa esquina y por qué no quieres levantarte. Dejar a Dios ser Dios, definitivamente. Yo aprendí a decirle a Dios, sé Dios, dejar de transformar mi vida. Eh, Dios es un Dios que limpia lágrimas, que consuela, y solo es de permitir dejarlo entrar, dejar ser vulnerable para poder encontrarlo ahí. Y
pues obviamente siempre de la mano de la Virgen, de esa mamá que te cuida, que te acompaña, eh, siempre, y de mi mejor amigo Sanjo, de San José, que la verdad es que él me ha ayudado muchísimo en mi proceso, que él es el que consuela los corazones silenciosos y ha consolado el mío. Eh, y sí, el dejarte abrazar por esa sagrada familia y entregarle tus 5 panes y 2 peces. Él los va a transformar y que sea su voluntad y no la tuya. Ok. Entonces, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por confiar en el proyecto. Gracias por tu corazón y por atreverte a, como tú dijiste, a ser vulnerable, que no es fácil, ¿verdad? Entonces, gracias por esto, por este momento, ¿verdad? Y gracias por escuchar y ver este episodio. Recuerden que Dios no busca corazones perfectos, sino que corazones dispuestos. Y nos vemos en los próximos episodios. Oye,